Vamos a darle un tiempito más para ver, para que se conecten los que faltan. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? Hola, Claudia. Hola, Clau. Hola, hermanos. Acá. Ya preparé mi matecito. Ah, de aquí con café. Ya le dije. ¿Cómo estuvo la fiesta de cumpleaños? Hermoso, la verdad, hermoso. Muy divertida, muy divertida. Hola, Eduardo. ella. Gracias. Ah, qué bueno. Mi mamá nos va a poder acompañar hoy porque va para una misa de mi abuelo que se murió. Ah, lo lamentamos mucho. Sí. Y vamos a estar orando ahí para fortaleza para ustedes y para su mamá. Gracias. De tu papá también, Eduardo. Es el papá de tu papá, ¿verdad? Ah, el papá de mi papá, sí. Ujú. Sí, Ok, mucha sí, fortaleza. claro, Gracias. con mucho gusto. Un comercial. Ujú. Es que yo decía que yo tenía algo en común con la hermana Rosemary. Aparte de que la conocí, me caía muy bien y me cae muy bien. Y dije yo, algo hay ahí. Y ayer descubrí que nacimos el mismo día. En serio, qué bueno. Y cumplimos años el mismo día, entonces podemos fusionarlo. Compartir qué entonces. Sí, Jesse la dejo lindos. Y usted gemela y yo también. Oiga, comparten muchas cosas. ¡Demasiado! Eso no lo sabía. ¡Ay, qué tremendo! Así es Bueno, Dios de detallista. el Señor y sus diosadas. Sí, sí. Vamos a ver. Salía foto ahí. Vamos a ver, todavía falta gente. Vamos a esperar a estos hermanos que se conecten y comenzamos con la lección. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos todos a esta tercera clase del discipulado. Quiero agradecerles ahí que saquen un ratito su tiempo, ¿verdad? Para compartir con todos nosotros y seguir aprendiendo más. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Espero que todos se encuentren bien. Sí, gracias a Dios, bien. Dios es bueno siempre. Qué bueno, me alegra mucho. Hoy tenemos una clase
bastante bonita, ¿verdad? Ahora habla sobre la obra de Jesucristo, entonces creo que vamos a aprender mucho, ¿verdad? Sobre este tema. Y vamos a ver, vamos a compartir pantalla un momento. Me dicen si pueden ver la presentación. Todos lo pueden ver, sí. Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar esta lección. Primero vamos a poner esta clase, ¿verdad?, en manos del Señor. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor, y este día que nos has regalado. Te pido, por favor, Señor, que nos ayudes, Padre, a aprender más de ti, a aprender sobre tu obra, Señor, y lo que has hecho por nosotros, Padre, y que ese conocimiento, Señor, como lo hemos dicho una y otra vez, Padre, no solo se quede en nuestra mente, sino que también transforme nuestras vidas, Señor, y nos ayude a vivir, Señor, realmente como tú quieres que vivamos, Señor, comprendiendo que debemos aplicar el Evangelio, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, cada día morir a nosotros y acercarnos más a ti, Señor, ser más semejantes a Jesucristo, Padre, que es nuestro único modelo y nuestro único rol, Señor, a seguir. Te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de las personas que están en este grupo, Padre, que han sacado tiempo, Señor, de sus rutinas diarias para conocerte más, Señor, y para compartir entre hermanos y fortalecer, Señor, a esta que es tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Y vamos a hacer un breve repaso de la lección 2. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por gracia? Regalo inmerecido. Ok, correcto, sí. ¿Y cuál era nuestra condición después de la caída? ¿Y qué consecuencias, verdad, tuvimos después de la caída? Muerte espiritual, separados de Dios. Sí, esas son las consecuencias. Y estábamos separados del Señor. Nuestra lección de hoy se llama La obra de Jesucristo. Y nuestro objetivo es comprender quién es Jesús y su obra, ¿verdad? Dice que después de esta lección vamos a comprender mejor quién es Jesús y qué ha hecho por su iglesia. Y me gustaría compartirles este pensamiento del doctor R.C. Sproul. Dice, necesitamos a Cristo, el verdadero Cristo. Un Cristo nacido de vanas especulaciones o creado para encajar en los modelos de los filósofos, sencillamente no resulta. Un Cristo reciclado, un Cristo producto de la transigencia, no puede redimir a nadie. Un Cristo deslucido, carente de poder, despojado de su gloria, reducido a un símbolo, a un imponente producto de la cirugía académica, no es Cristo, sino un anticristo. Creo que se resume nuestro objetivo, ¿verdad? O nos dirige un poco más en qué es lo que tenemos que buscar, cuál es el Cristo que andamos buscando, y es ese Cristo bíblico y histórico que encontramos en las Escrituras. Y antes de comenzar, ¿verdad? Con lo que tenemos en el folleto, me gustaría que leamos Juan del 1 al 18. Así que si alguna o alguno quisiera leerlo, se lo agradecería. Si gusta, yo lo leo. Muchas gracias, Yesenia. Bueno, Juan 1, del 1 al 18. Sí, y por lo voy favor. a leer en la Nueva Traducción Viviente. Perfecto. Y tal vez Dice, alguna otra persona que lo lea luego en otra versión. Perdón, Yesenia, ahora sí continúe, por favor. Sí, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos
venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito, del único Hijo del Padre. 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Bueno, pero los frijoles están bien, porque yo los vi en... Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Perdón, hermana, es que se oye alguien más, creo que alguien de los frijoles. Sí. Perdón. Sí. Bueno, vuelvo al 15 o continúo. Vuelva al 15, por favor. Ok. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. La ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. José. Antes de continuar, vamos a darle la bienvenida a los compañeros y compañeras que se acaban de conectar, ¿verdad? Al grupo. Estamos haciendo, bueno, ya hicimos un breve repaso de la lección 2 y ahora antes de comenzar estamos leyendo Juan 1 del 1 al 18 y ahora ya lo leímos en la nueva traducción viviente, ¿verdad? Lo puedo leer yo en la nueva versión internacional. Ok, perfecto, sí. Ok, dice, el verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y en el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con Él, Padre, nos lo ha dado a conocer. Amén. Amén. Quería que leyéramos este pasaje de Juan, porque
nos explica muchas cosas acerca de Jesús, ¿verdad? Acerca de quién es Él, qué ha venido a hacer, ¿verdad? Y lo que ha hecho por nosotros. En el primer versículo, ¿verdad? Él nos dice que desde el principio Él ya existía y que Jesús era uno con Dios, ¿verdad? Dice que en el 2 dice que Él estaba en el principio con Dios y que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que había sido fue hecho. Nos habla sobre la divinidad de Cristo, ¿verdad? También habla de que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luego dice que vino al mundo y que fue enviado por Dios, ¿verdad? Bueno, que vino al mundo un hombre, ¿verdad? Bueno, Juan era el consejero. Ese vino a dar testimonio para testificar de la luz, ¿verdad? A fin de que todos creyeran por medio de Cristo. Y luego dice que existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esa es la luz del Evangelio, ¿verdad? Lo podemos ver así. Dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero en el versículo 12 es súper importante, dice, pero a todos los que los recibieron, ¿qué les dio? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Ahí vemos lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada sobre la gracia inmerecida, ¿verdad? Y cómo nosotros nos acercamos a Dios porque es Él quien nos busca, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa capacidad. También habla de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice que hemos recibido de Él. En el 16 dice, de su plenitud hemos recibido gracia y sobre gracia. Y luego dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Quisiera que tuviéramos esos pasajes en mente, ¿verdad? Mientras vamos desarrollando la clase y los vamos relacionando, ¿verdad? ¿Algún comentario o alguna duda sobre este versículo? Entonces, podemos continuar. ¿Qué les parece? Perdón, no entendí lo último, es que escuché algo mal. ¿Qué fue lo que preguntó? Okay. Perdón. Que si tenían alguna duda sobre el pasaje o algún comentario sobre él, si no, entonces para continuar con la lección. Ahora sí, ahora sí. Okay. No, yo creo que, ¿cómo se llama? Ese pasaje pues nos da un entendimiento mayor. O sea, Juan explica casi que como de manera muy sucinta el propósito y el fin por el cual Jesucristo vino, ¿verdad? Correcto, sí. Para algunos tiene en alguna medida un paralelismo este pasaje con Génesis 1, por la situación de obviamente de como que hablan de un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? De un cambio completamente en relación con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Uh-huh. Sí, correcto. Juan hace se habla mucho sobre ese paralelismo, como usted decía, en Génesis 1, con lo que vemos en Primera Juan, ¿verdad? Pero tiene como una explicación más profunda, Juan, bueno, el primer capítulo de Juan. Esta lección 3 se llama la obra de Jesucristo. ¿Qué vamos a ver hoy? Dice que, bueno, Jesucristo como el Mesías prometido. Jesús vino por los pecadores, no cometió pecado, murió con un propósito y resucitado para ser rey. Así que vamos a irnos al folleto que teníamos y vamos a ir desarrollando cada uno de los apartados. Voy a leer la primera parte, dice. Jesús no ha dejado precisamente un currículo de él, ni su autobiografía, ni sus memorias, pero por medio de los escritos de los discípulos podemos encontrar sus huellas y saber más de él. De hecho, ellos no escribieron todo sobre el Señor Jesús, pero han dejado un contenido indispensable que se resume en los 4 evangelios, donde se habla de lo que Jesús hizo en su vida. Entonces, basados en estos escritos, vamos a estudiar lo que el Señor Jesucristo ha hecho. ¿Alguien quiere leer esta primera parte del 3.1, por favor? Yo, si quieren.
Gracias. Dice, bueno, el 3.1, Jesús es el Mesías prometido. En el capítulo 11 de Mateo se presenta que Juan el Bautista estaba en la cárcel y envió a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Según los versículos del 4 al 5 de este capítulo, ¿qué dijo Jesús de sus obras? Vamos a parar ahí y vamos a buscar el capítulo 11 de Mateo. Roma era. Sí. Para que nos lea ese capítulo 11 de Mateo, porfa, también los versículos del 4 al 5. Mateo 11 del 4 al 5. Ok, ya lo busco. Dice Mateo 11 del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Hasta ahí. Ajá, entonces, según esos versículos, ¿qué dijo Jesús de sus obras? Y de contarlas. Y sí. Y de hacer saber las cosas que oíste y viste. Que contaran, ¿verdad? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los que tienen lepra son sanados, que, o sea, contar las obras que él ha hecho. Y cuenten esas obras que él ha hecho. Dice que, bueno, continuamos ahí con la lectura. ¿Sigo yo, Pablo? Sí, por favor. Dice, en el Antiguo Testamento encontramos que el profeta Isaías ya había profetizado las obras que haría el Mesías. Según Isaías 35, 5 y 6, ¿cuáles eran esas obras? Ahora leemos Isaías 35 del 5 al 6. ¿Alguien que Yo lo tenga leo. más? Por favor. Y cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Nueva traducción viviente. Encontramos las similitudes con lo que Jesús dijo acerca de sus obras. Es un cumplimiento. Correcto, un cumplimiento de las profecías. Continuamos ahí con ese 3.1, Roma, por favor. Dice, la conclusión que tenemos de leer de estos dos textos es que definitivamente las señales y milagros de Jesús certifican que él era el Mesías que Dios le mostró a Isaías. Correcto. Tenemos un montón de profecías acerca de Cristo, ¿verdad? Que podemos relacionarlas con el Mesías prometido, perdón. Aquí tengo unos 3 textos también, ¿verdad? Unos versículos, que sería Génesis 3:15, que podemos relacionarlo con Gálatas 4:4 y Mateo del 1 al 20, que hablan sobre esto. Entonces, si gusta, lo leemos. Alguien que busque Génesis 3:15, por favor. Yo lo tengo ya. Ajá. Gálatas 4:4 y Mateo 1:20. Yo tengo Génesis 3:15. Ok, si gusta, lo lee, por favor. Ok, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, voy a buscarlo. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nació una mujer, nació bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Ah, perdón, me pasé. Sí, no importa, pero se relaciona también. Mateo 1:20. Ajá. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. La promesa la vemos en Génesis 3:15 y sus cumplimientos los vemos en estos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tanto en el Evangelio de Mateo como en la carta a la iglesia en Gálatas. Vamos a continuar con el 3.2. Dice que Jesús vino por los pecadores.
¿Alguna valiente o valiente que quiera leerlo? Se lo leo. Gracias. Mientras Jesús vivió en esta tierra, ¿con quiénes se relacionó Jesús y con quiénes convivió? Contestaremos esta pregunta leyendo Marcos 2, del 15 al 17. ¿Con quiénes se relacionó y convivió Jesús? Perfecto. Marcos 2, Ujú. 15 y 17. Dice así: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, los vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Uy, Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. Wow. entonces, ¿con quién se relacionó y convivió Jesús? Con la escoria. Pecadores. Con pecadores, correcto. ¿Y qué piensa usted al saber que Jesús se relacionó y convivió con ellos? ¿Qué impresión le da la vida de Jesús? Entonces, ¿qué piensan ustedes al saber sobre esta relación de Jesús, verdad? ¿Cómo él se relacionaba con estas personas y convivía con ellas? Sin Bueno, duda, Él es misericordioso. Ujú. En primera instancia, me llamó la atención ver en el texto anterior que demuestra en su plenitud ante todo que da a entender que Jesús nació de una mujer. Ujú. O sea, eso es evidencia completa de que Jesús no es etéreo, o por llamarlo de cierta manera, que efectivamente vino en carne, que se identifica plenamente con nosotros, ¿verdad? En este caso, digamos, desde el punto de vista del cuerpo y sangre, ¿verdad? O sea que tanto como usted o yo, Jesús caminó sobre la tierra, igualmente sufriendo las mismas necesidades de tener que ir al baño, o tomar agua, o sudar, o tener que bañarse, o tomar café, o lo que sea. O sea que Jesús, igualmente como cualquier otro, sufrió lo mismo que cada uno de nosotros sufre. Además de eso, pues me imagino que entre toda esa identificación del cuerpo, igualmente se está identificando con digamos, con el ser humano dentro de su situación de pecado, ¿verdad? Con la gente, con la escoria humana, con la gente que no recibía absolutamente ningún tipo de atención, ¿verdad? Posiblemente si viviera en medio nuestro actualmente, posiblemente estaría interesado por todos aquellos enfermos del virus del SIDA, de enfermos de COVID, ¿verdad? De gente que posiblemente está completamente olvidada por la sociedad. Pero lo más increíble es que sí está presente y sí está interesado. Ya no en cuerpo, pero sí está presente. Sigue siendo ese mismo Cristo que viene por los pecadores. Sí, Que exacto. vino por los pecadores. Ajá. Esa relación de verdad, de por qué Cristo vino en carne, él vino en carne, vivió en carne, murió en carne y regresará en carne, ¿verdad? Para redimirnos a nosotros. Bueno, ya nos redimió. Sí. Y en Génesis, cuando empezamos a leer el primer capítulo, cuando Dios crea a Adán, dice que esa obra fue buena, ¿verdad? Fue extremadamente buena. Entonces habla sobre la importancia del cuerpo para el Señor, ¿verdad? Y por eso se relaciona que Cristo vino en carne. Con respecto al segundo tema, ¿verdad? De cómo Cristo convivía con estos pecadores, ¿verdad? Y cómo sería la situación si Él viniera actualmente. Yo creo que no solo estaría con los enfermos, ¿verdad? De COVID o de SIDA o alguna otra enfermedad, sino que también con todas esas personas que han sido excluidas, ¿verdad? De la iglesia. O todas esas personas que tal vez la iglesia no ve. ¿Por qué? Porque eso era la relación que tenían los escribas. No los veían como personas merecedoras, sino que ellos eran los santos. Nosotros somos los santos, nosotros somos los que cumplimos la ley. Y no veían el trasfondo de la ley, el objetivo de la ley, ¿verdad? Que era acercarnos a Dios. Entonces, creo que tal vez por ahí andaría el asunto, ¿verdad? Hablando en ese De parecer. hecho, yo muchas veces me pregunto, ¿por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué a mí? O sea, de hecho sí, es actual.
sigue siendo real y yo creo que todos nos preguntamos por qué nosotros, si reconocemos nuestro pecado y sabemos que somos bien malos y hay gente más buena. Así que es la verdad aún hoy vigente. El Señor está para aquellos que no lo merecemos. Sí, Yo quiero hacer una acotación. claro. Precisamente en ese capítulo de Marcos, donde dice que Jesús se relacionaba con la escoria, y después cuando habla él, que él dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Exactamente como la hermana Rosemary, yo me pregunto siempre, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, si anteriormente, ¿verdad? Sin conocer de Cristo, a veces uno no se sentía tan malo. Estando en una tradición, uno no se sentía tan malo y tan pecador comparándose con otros, ¿verdad? Pero cuando uno lee esta palabra y el Señor cuando habla de que Él viene por la gente que necesita, que está enferma, realmente está hablando del pecador, no está hablando de los enfermos físicos, ni solamente de los enfermos emocionales o psicológicos o lo que sea. Él está hablando del pecador y entonces yo siempre me pregunto eso, y Señor, ¿por qué me hablaste? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué me escuchas? ¿Por qué me atiendes? Entonces es ahí donde le da vuelta la vida a uno, que uno dice, santo Dios, ¿dónde estaba yo? Si él vino por la escoria, entonces ¿dónde estaba yo? Que me miró, ¿verdad? Es bastante fuerte porque de verdad que lo confronta uno la palabra. Yo quisiera pues decir que, bueno, lo interesante de toda esta situación es cómo es Dios de especial como para pensar en que cualquiera de nosotros vernos con esos ojos de amor, ¿verdad? Porque en realidad, si por él hubiera sido por ahí, ¿verdad? Dice la misma palabra que perfectamente podríamos ser consumidos, solo por el tema de su santidad, ¿verdad? O sea, aunque nosotros podríamos ser los más buenos, los mejores, lo que usted quiera, ¿verdad? O sea, pero ante los ojos de Dios somos como la más vil basura que en este planeta pueda vivir. Pero por la gracia de Cristo es que el Señor nos perdona, nos limpia y nos hace aceptos, ¿verdad? Al grado de que podemos pensar que un día vamos a poder estar ante la santidad del mismo Dios. O sea, cada vez que yo me puedo pensar en ese tema, digo yo, wow, pensar de que un día podré estar delante de Dios, eso que uno sueña o anhela, ¿verdad? De poder estar delante de Él, creo que es algo que uno no lo dimensiona, ¿verdad? No lo puede uno dimensionar por la situación que hubiera pasado si hubiera sido diferente. O sea, que si Cristo no hubiera pagado el precio de lo que pagó, no tendríamos la posibilidad ni siquiera remota de poder ver a Dios. Digamos, me Seguiríamos refiero separados. exactamente. Y una de las cosas que realmente me sorprende es, por ejemplo, leer un pasaje que hay en el libro de Génesis cuando Moisés le pidió a Dios que lo dejara ver, que si lo podía ver cara a cara. Y entonces Dios le dijo que nadie lo había visto cara a cara, pero que él iba a pasar en un momento para verlo. Dice que con solamente que él pudo ver las espaldas de Dios, ¿verdad? Y su gloria, o sea, salió del monte completamente transformado y completamente distinto. Entonces, yo lo que digo yo es, o lo que quiero aportar es, qué interesante saber de que un día vamos a poderle no ver la espalda, sino que vamos a poderlo ver de frente, sin necesidad de tener que escondernos porque el precio que Cristo pagó nos da acceso directo a poder estar con Él, no solamente una, sino todas las veces que eventualmente queramos. Sí,
Entonces, resumiendo lo que hemos estado aportando a la pregunta, ¿verdad? Que todos nos hacemos, ¿por qué a mí? Y simplemente porque somos pecadores, ¿verdad? Porque no hay nada en nosotros por lo cual Dios diga, esta persona es especial o esta persona tiene algo diferente y lo voy a escoger, no, simplemente porque somos pecadores. Ese es nuestro factor común, ¿verdad? O por qué Dios nos escoge. Es porque somos pecadores. Lo más hermoso es después que él no nos ve, ¿verdad? Porque igual, incluso en Isaías encontramos, ¿verdad? Que dice que todas nuestras obras, por más buenas, a nuestro parecer, ¿verdad? Son trapos de inmundicia delante del Señor. Imagínense en eso, digamos, eran trapos que se utilizaban para limpiar a los leprosos, ¿verdad? Eran trapos que tal vez nosotros ahora los vemos. A veces cuando uno tiene los trapos de limpiar el piso, es todo sucio, ¿verdad? Uno hasta le va a agarrarlo ahí con la mano, uno dice, ¿cómo, verdad? Están muy sucios y nos comparan esas buenas obras, ¿verdad? Con trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces, en nosotros en sí no hay nada especial, sino que Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Nosotros al reconocer su señorío, al reconocer su obra, al reconocer que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Y que el Señor nos da esta oportunidad de reconocerlo como nuestro Señor. Tenemos acceso ante Él, ¿verdad? Y como decía un predicador que falleció en una oración, ¿verdad? Dice que el Señor ya no nos ve como cabras, sino que nos ve como ovejas. Ya no nos ve como enemigos, sino que nos ve como sus hijos, ¿verdad? Qué increíble lo que el Señor hizo en nosotros, ¿verdad? Y cómo nos ve diferente. Entonces, ya respondimos esta, ¿verdad? ¿Qué piensa al saber que Jesús se relacionó y vivió con ellos? ¿Qué impresión le da la vida de Jesús? Y vamos a avanzar al capítulo 3.3. Dice, Jesús no cometió pecado. Y vamos a leer 1 Pedro 2.22, por si alguien lo tiene a mano. Y yo voy a leer este Aquí lo apartado. tengo. Dice, muchas gracias. Dice, según 1 Pedro 2.22, la vida de Jesús tuvo gran diferencia con la vida de cualquier ser humano. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Nos puede leer, por favor? Dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. 1 Pedro 2.22. Ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Si comparamos a Jesús con cualquier otro ser humano, ¿cuál sería esa gran diferencia? Jesús nunca pecó. Correcto. Ni se halló engaño en su boca. Ni un engaño. Dice la... Ujú. Aquí. Entonces, no pecó, ¿verdad? Dice que Jesús llevó una vida santa, obedeciéndole y dedicada a Dios, obedeciéndole en todo. ¿Alguna hermana o hermano que quiera leer el apartado 3.4, por favor? Y buscamos Marcos 15, versículo 15. Jesús murió con un propósito, dice. ¿Leo primero Marcos 15 o primero leo lo que dice? Leamos primero la primera sección y luego nos vamos a Marcos 15. Ok, dice en Marcos 15, en su evangelio nos cuenta cómo murió Jesús. ¿Qué dice el versículo 15 acerca de la muerte de Jesús? ¿Qué dice Marcos 15, versículo 15? Dice, entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Okay. ¿Y qué dice este versículo acerca de la muerte de Jesús? Que fue crucificado, ¿verdad? Ujú. Lo entregó para que lo crucificaran. Sí. Bueno, en mi versión dice, como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Esta es la nueva versión internacional, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, es la misma que tengo yo. Ok. Entonces continuamos.
Dice, la muerte de Jesús fue como la de un criminal político de ese tiempo, pero su muerte tenía un sentido muy importante, y así lo anunció él, y luego lo entendieron sus discípulos. Increíblemente, el profeta Isaías también anunció cómo sería la muerte de Cristo. Muchísimos años antes de este acontecimiento, lea Isaías 53, 7 a 9 y mencione qué predijo el profeta Isaías. Leo, Por favor. fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Entonces, ¿qué predijo el profeta Isaías acerca de la muerte de Jesús? ¿Cómo sería? Bueno, lo compara, lo compara como una oveja, ¿verdad? Increíble ver cómo lo compara con una oveja y que él aceptó el castigo de manera silenciosa, ¿verdad? Como cuando, no sé si ustedes han podido ver cómo es que trasquilan una oveja. La oveja se queda completamente quieta mientras le cortan toda la lana. Y es increíble ver de que casualmente Jesús se comportó de esa forma, ¿verdad? Y lo que me llama también la atención es que cuando Jesús muere, y lo entierran, José de Arimatea es el que consigue una tumba nueva para enterrarlo. Y evidentemente, seguramente, esa misma tumba posiblemente estaba en algún lugar en donde igualmente ahí posiblemente se sepultaban a la gente mala, ¿verdad? Es interesante también ver esto, me parece a mí. A pesar de que no hay una verificación al respecto, pero si Isaías lo dice, muy probablemente el lugar donde Jesús fue enterrado posiblemente era un lugar distanciado de todo lo demás. Sí, se habla que estaba en las afueras de Jerusalén, ¿verdad? Si no me equivoco. Cuando habla sobre el sepulcro de Jesús. Con respecto a la oveja, es bastante interesante ver que en la Biblia, ¿verdad? Se habla sobre Jesús como el Cordero, que es el Cordero vencedor, ¿verdad? El Cordero de Cristo. Y si ustedes se ponen a ver, las ovejas son los únicos animales que no tienen ningún mecanismo de defensa. Lo único que hacen es golpear con la cabeza. Son supermansas, no tienen ni cuernos ni nada. Entonces, ¿cómo el Señor utiliza un animal para nosotros indefenso, ¿verdad? O supermanso y le da y lo hace vencedor en el relato de la Biblia, ¿verdad? Para mí es muy impresionante ver cómo es tan diferente a como nosotros percibimos algo que es fuerte o valiente, ¿verdad? Nosotros lo relacionaríamos con algún otro animal más imponente, pero el Señor utiliza la oveja y el cordero, ¿verdad? Entonces, dice que, bueno, fue oprimido y afligido, ¿verdad? No abrió su boca, fue llevado al matadero, dice que por opresión y juicio fue quitado. Fue cortado de la tierra de los vivientes, ¿verdad? Por la transgresión de mi pueblo. O sea, lo hizo por nosotros. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, ¿verdad? Porque vemos que su muerte fue como la de un preso político. Entonces, esas son las características, ¿verdad? Que menciona Isaías sobre la muerte de Cristo. Entonces, alguien que busque, por favor, Marcos 10:45, otra persona, Romanos 5:8. Aquí tengo Marcos 10:45. Perfecto. Ahora, Romanos 5:8 y 12 y Romanos 3:23, otra persona, por favor. Y vamos a ir respondiendo una a la vez de estas preguntas.
Entonces, leo 10:45. por favor, Marcos 10:45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una versión internacional. ¿Y qué dice la pregunta? Dice, ¿cuál es el propósito de la muerte del Mesías? Según Marcos 10:45, ¿cuál fue ese propósito de la muerte? Servir a los demás y dar su vida por rescate por muchos. Exacto. Esta última parte dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Dice, él vino. Ok, vino a servir, pero ¿para qué vino a servir? Vino para dar vida en rescate por muchos. Entonces, aquí, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué dice Romanos 5:8? Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Wow. Entonces, dice que, ¿qué mostró Dios al enviar a su Hijo a morir? Su gran amor. Sí. Su gran amor, ¿verdad? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se hace eso para que Su gran amor. Y Romanos 5:12, por favor. Que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Me escucharon? Sí, claro. Entró cuando Adán pecó y entró al mundo entero. Sí. ¿Cuál es? Pero, la pregunta es, ¿cuándo entró el pecado en el mundo? Sí, perfecto. Yo estaba con otra en mente. Entró cuando Adán pecó. Y Romanos 3:23, por favor. Pero lo puedo leer yo. Sí, por favor. Bueno, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Leyendo Romanos 23, estar privado de la gloria de Dios. Exacto. Se alejó de Dios. Qué fuerte. Qué consecuencia más grave, ¿no? Alejados de Dios. ¿Quién estaba leyendo este capítulo? Perdón, para que continúe. No, que era yo. Ok, perfecto. Dice, como hemos visto, Jesús murió en la cruz, derramando su sangre para redimir los pecados del mundo. Lo confirma Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según Efesios 2:13, ¿qué beneficios tenemos por medio del sacrificio de Cristo Jesús? Alguien que nos lea Efesios 2:13, por favor. ¿Lo tengo? Sí, por favor. ¿Usted tiene Colosenses? Sí, es lo que siguen, para yo tenerle. Listo, gracias. Entonces, Efesios y luego Colosenses. Efesios 2:13. Ajá. Dice así, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué beneficios tenemos por medio del sacrificio de Cristo? Acercados. Y unidos. Unión con Dios. Ajá, acercados, unidos. Y según Colosenses 1:20, ¿qué otro beneficio tenemos por medio del sacrificio de la cruz? Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Entonces, ¿cuál es ese otro beneficio que tenemos por medio del sacrificio de la cruz, según Colosenses 1:20? Reconciliación y paz. Reconciliación y paz. Sí. Reconciliación y paz. Como hemos visto por medio de la cruz, ahora estamos cerca del Señor, reconciliados por medio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Alguien le gustaría leer este otro apartado? Jesús resucitó para ser rey. Ok, si quiere lo leo yo. Por favor. Y de paso, antes, disculpe, de paso vamos buscando, teniendo estas citas bíblicas a mano, para irlas desarrollando, por favor. Ya tengo 1 Corintios yo. Listo, gracias. ¿Y alguien que nos colabore con Efesios 1:20-23? Yo lo tengo. Gracias. Continúe, hermano. Ok, entonces dice, algunas personas creen en la muerte de Jesús, pero no así en su resurrección. Creer en eso es tan fundamental que los discípulos evangelizaron y hablaron de la resurrección de Cristo a pesar de la persecución, y muchos lo pagaron con sus vidas. Dice, lean 1 Corintios 15 del 3 al 8. ¿Quiénes vieron a Jesús resucitado? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los otros apóstoles, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ¿quiénes vieron a Jesús resucitado? Muchos. Muchos, ¿verdad? Más de 500 personas. Este tema sobre la resurrección de Cristo es muy, muy importante. Si una persona resucita, tiene una característica, ¿verdad? Si la persona resucita, va a volver a morir. En el caso de Cristo, no. Entonces, la palabra que deberíamos utilizar es resurrección. Cristo resurrectó. ¿Por qué? Porque Él vivió y no va a volver a morir. Él venció la muerte. Entonces, podríamos decir que Cristo no resucitó, sino que resurrectó. Otro punto muy importante sobre los testigos de Cristo, ¿verdad? Y las evidencias sobre esta resurrección del Señor, que hay muchos círculos, ¿verdad? O algunas sectas que lo niegan, o algunas otras personas escépticas o ateas que dicen que ¿cómo va a ser posible que alguien resucite? Es muy importante ver que las primeras personas que vieron a Cristo resucitado fueron mujeres. Sí. ¿Qué características o por qué es importante este tema? O ese punto, ¿verdad? De que fueron mujeres que vieron a Cristo resucitado, que fueron las primeras. En el contexto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del siglo primero, de esos primeros siglos, lastimosamente, ¿verdad? Las mujeres se veían con un estatus muy bajo. Entonces, si las mujeres decían algo, no era importante. Pero podemos ver cómo el Señor les daba les da mucho valor, ¿verdad? El testimonio de ellas. Y son ellas las que van y le dicen a los discípulos, hemos visto a nuestro Jesús resucitado. Y se basa su argumento en el testimonio de unas mujeres. Después ya lo ven los discípulos y lo ven más personas. Y algo también súper importante sobre este tema de la resurrección, que a veces algunas personas dicen que es mentira, es que nadie va a entregar su vida por una mentira. ¿Qué opinan ustedes? Si ustedes saben que, digamos, si uno supiera que lo que uno está diciendo es una mentira, y se ve en un peligro de muerte, probablemente uno vaya a decir, no, yo me lo inventé, eso no es cierto. Pero vemos el testimonio de los apóstoles, vemos también en el libro de Hechos, cuando hay una persecución en Jerusalén, ¿verdad? Que no fueron los apóstoles los que compartieron la palabra, sino que fueron el pueblo, ¿verdad? El pueblo sale y comparte, las personas están en peligro de muerte. En el tiempo de los romanos, ¿verdad? Eran utilizados en el circo romano, eran incluso utilizados como antorchas vivas, los quemaban vivos en la noche para alumbrar las calles.
y sufrieron persecución, cosas increíbles. Y las personas entregaban sus vidas confiadas en esto. No sé si han leído sobre un teólogo alemán, se llama Dietrich, es que no sé cómo pronunciarlo, Bonhoeffer. Yo igual les voy a pasar ahí el nombre para que lo tengan, ¿verdad? Y algunos textos de él. Él, sus escritos para mí son muy ricos y me han ayudado mucho, ¿verdad? Y habla sobre su muerte. Él fue ejecutado por los nazis. Él incluso formó parte de un complot, ¿verdad? De una misión ahí para asesinar a Hitler y sacarlo del poder, ¿verdad? Por todo lo que representaba. Y a él lo agarraron, estuvo en la cárcel. El día que él se casó, a él lo agarraron, lo metieron a la cárcel, no pudo estar con su esposa ni nada, se mandaban cartas, hay unas cartas muy bonitas. Y cuando él lo llevaron a ejecutar, a él le quitaron toda la ropa. Y en los libros de registro dice que el médico ¿verdad? Que lo vio caminando hacia donde le iban a ejecutar, nunca había visto a una persona tan feliz. Dice que él iba contento y sonriendo, y le preguntaron, y él dijo que iba a conocer al Señor. Qué, qué bonito, ¿verdad? Qué confianza. Que también yo me imagino que muchas personas cuando tuvieron ese peligro de muerte, ¿verdad? En el Coliseo Romano, o como Pablo, que dice que él estuvo 3 ocasiones de morir, ¿verdad? Cómo él veía esa gloria del Señor en su muerte. Porque para nosotros la muerte no significa un fin, sino más bien un comienzo. ¿Cómo deberíamos ver ese tema de la muerte, ¿verdad? Cómo el Señor ya la venció. A veces hay un dicho muy popular que dice que cuando uno tiene un problema, ¿verdad? O está pasando una situación que todo tiene solución menos la muerte. Pero si lo pensamos, sí, la muerte tiene una solución y esa solución se llama Cristo. Él venció a la muerte, ya venció ese temor de nosotros sobre la muerte, porque Él nos da vida y nos da una vida eterna, ¿verdad? Algo que no se acaba, es esa fuente de vida, como Él ofreció a esa mujer samaritana, ¿verdad? En el pozo. Entonces, a mí este tema me apasiona mucho, la parte de la apologética también sobre las evidencias de la resurrección, ¿verdad? La inerrancia de la Biblia y cosillas así. Entonces, si salgo con algunos temas, ahí me disculpen, o si me No, pero emociono más bien eso es bueno. Sí, Eso es bueno. ayer sí, escuché el entonces, testimonio de alguien, perdón, Dani, que decía, es que no me acuerdo si es AW Tozer o alguno de ellos que me gusta leer también, donde decía que él murió de cáncer, pero que de sus últimas frases fue, no oren por sanidad, no me roben la eternidad, no me roben la gloria de la eternidad, no oren por sanidad, y me impactó tanto. Y wow, de verdad que sí, increíble. cuando entendemos a dónde vamos, más bien anhelamos ir, aunque, como dice el pastor, ¿verdad? La carne se aferra mucho, pero entender eso más bien es como, wow, ven Señor Jesús o llévame. Pero Sí, ayer escuchaba eso y me impactó muchísimo. No oren por claro, sanidad, no me roben la correcto. eternidad. Wow. Como Pablo cuando dice que él quisiera estar ya con el Señor, pero que, que si eso le va a traer, digamos, depende de qué es lo que le vaya a traer más gloria al Señor o cómo el Señor lo vaya a utilizar más. O sea, si en su muerte va a traer más gloria y tal vez más personas van a conocer de él, o si en vida lo va a utilizar. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfocamos, ¿verdad? En esa dirección de que lo que estamos haciendo, ya sea que estemos con un nuevo trabajo o algo ahí, y cómo glorificamos más al Señor con eso. Que ese sea uno de los objetivos de nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor sea glorificado y honrado en todo momento por medio de nuestro testimonio. No para que la gente diga, ay, qué santa es esa persona, sino para que las personas puedan ver la obra de Cristo en nosotros, lo que el Señor ha hecho y cómo nos ha transformado. ¿Alguien más iba a compartir algo? Yo, Perdón. no, pero Sí, yo quería decir que, en definitivo, o sea, tenemos que ver la muerte como parte de la vida. Un pastor amigo me decía a mí, es que tenemos que entender que la muerte es parte de la vida. Así como se nace, se crece, se reproduce y se muere, o sea, esa muerte tenemos que verla como una muerte, como algo natural, como parte de de verlo en la dimensión de la eternidad. Entonces él la decía, dimensión ¿por de la qué? eternidad. Porque la dimensión de la eternidad es ¿por qué? Porque vivimos 40, 60, 70 años. Póngale 100 años, pero no es comparable con el tema de la eternidad que vamos a estar La gloria al venidera. frente, al frente con Dios, ¿verdad? Entonces, si vemos en esa perspectiva, digamos, si vemos más allá de lo finito y vemos más allá hacia lo
hacia el infinito, ¿verdad? A lo que es nuestra alma de manera infinita, por llamarlo de cierta manera. La En eternidad. realidad, la eternidad, ¿verdad? O sea, es simplemente entender de que hoy nos vemos, pero mañana nos seguiremos viendo, ¿verdad? O sea, vamos a seguirnos viendo y no solamente por un ratico, así como nos estamos viendo hoy a través de este sistema, ¿verdad? Sino que nos vamos a ver cara a cara. Un día voy a estar a la par de Rosemary conversando y tomando café, ¿verdad? Y otro día tal vez voy a ir a visitar a cualquiera de ustedes, ¿verdad? O sea, puedo ir a ver a José Pablo, ir a tomar café con José Pablo, o ir a caminar y conversar de apologética un rato, en fin. O sea, vamos a poder estar unos con otros viviendo esa situación. Esa parte de... ¿Verdad? Tenemos que ver esa situación. Recientemente, una amiga perdió a su esposo producto del COVID. Y para ella ha sido muy duro porque quedó viuda y con 2 hijos. Y entonces ella me hablaba de los planes que tenía con su esposo, que pensaba envejecer junto con él y un montón de cosas, pero yo le decía a ella que no había que preguntar por qué, sino que es para qué, porque posiblemente la muerte de su esposo iba a traer gloria, la gloria más gloria de lo que ella se imagina en relación con sus hijos o con ella, ¿verdad? Que había que ver el tema de la muerte no como un momento fatídico, ¿verdad? Sino como una situación de transición, ¿verdad? A la vida y a la verdadera vida. Y que simplemente, en este momento tal vez está sin su esposo, pero en el día postrero va a estar con él. Entonces yo decía que tiene que igualmente, como le decía anteriormente, dimensionarlo en el tema de la eternidad. O sea, de que somos, vamos a decirlo así, suena muy raro, pero voy a decirlo así, somos seres o somos personas que vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Pero eternamente, pero con Dios, porque para eso vinimos, para dar la Para gloria conocerlo y darlo de a conocer. Dios. Exactamente. Conocer al Señor y darlo a conocer, dice, ¿verdad? Que ese es uno de nuestros objetivos. Quería una anécdota, ¿verdad? En el curso que llevamos de perspectivas del movimiento misionero mundial, ¿verdad? Súper recomendado a todo el mundo, frente a un montón. Nos contaba un pastor que él estuvo de misionero allá en una tribu en África, no me acuerdo exactamente en dónde, entonces ese tema ahí después, si me acuerdo, les digo. Pero era una tribu donde había mucha brujería, ¿verdad? Y la gente creía sobre estas partes sobrenaturales y todo eso. Y ya habían formado una comunidad pequeña cristiana, donde ya no iban donde el chamán, ¿verdad? Sino que estaban entre ellos. Y la hija de uno de los de la comunidad, ¿verdad? Estuvo enferma. Entonces llegaron donde el pastor y le dijeron que orara, ¿verdad? Para que ella se sanara y todo, ¿verdad? Entonces él se sintió muy presionado porque, ¿de ahí qué pasa si no, verdad? Entonces él fue y oró por sanidad y todo este asunto. Y se murió la muchacha. Y él decía, uy, no, ya perdí la comunidad, ¿verdad? Ahora ellos se van a ir al donde el chamán porque lo que yo les estoy diciendo no tiene poder. Y él estaba muy triste. Dice que el día del entierro, las personas no estaban llorando, sino que más bien estaban súper contentas y decían que la hermana que acaba de morir, que esa joven que acaba de morir, más bien empezaba a vivir, estaba teniendo su vida con Cristo. Entonces, ¿cómo es eso tan fuerte, verdad? La muerte de una persona les dio más fuerza a ellos en su fe en Cristo, ¿verdad? Fue algo impactante, porque yo pensaría igual que ese pastor, rayos, ya los perdí, ¿verdad? Van a ir a buscar al chamán que les hace una magia ahí rara, pero más bien eso, ellos lo vieron diferente, ¿verdad? Lo vieron como una fiesta, estaban muy contentos de que ella ya había empezado su nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y como ellos lo veían. Otro tema importante sobre la veracidad, ¿verdad? O las pruebas que tenemos de la resurrección de Cristo son esos testigos oculares que habla, que fueron más de 500 personas, y también los relatos. El texto o el fragmento, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, de los Evangelios que nosotros tenemos más viejo,
data del siglo I después de la muerte de Cristo. O sea, es un rango de unos 100, 120 años después de la muerte de Jesucristo. La biografía de Alejandro Magno, ¿verdad? O la primera copia que se tiene de la Odisea de Homero es de 800 años después de la muerte de esa persona. Y en los círculos académicos decimos que sí, que ese es el relato o la evidencia perfecta sobre la Odisea. Son 800 años después de la muerte de una persona. Son 800 o 600 años después de la muerte de un personaje histórico que una persona está contando. ¿Cómo podemos corroborarlo? En cambio, en el caso de las escrituras, nosotros tenemos textos que datan del siglo I. Son 100 años, no muchas cosas pudieron cambiar acerca de eso. Entonces, para tenerlo ahí, y ese texto, esos fragmentos se encuentran en el Museo de la Biblia, que está en Jerusalén, bajo tierra y súper cuidado y súper conservado. Y también se encontraron otros textos que son los rollos del Mar Muerto, que un pastor ahí se le perdió una oveja, se fue a una, no sé si han visto que en Medio Oriente hay algunas montañas donde la gente hace cuevas y a veces habitaban ahí durante mucho tiempo, ¿verdad? Los rollos Del de Mar Qumran, Muerto. si no me equivoco. Ajá, del Mar Muerto. Y a él se le perdieron unas ovejas, ¿verdad? Y fue a buscarlas y se encontró unas vasijas. Adentro de las vasijas se encontró unos manuscritos y fue y los vendió. Y esos manuscritos se estuvieron vendiendo en el periódico hasta que los encontró un coleccionista y se dieron cuenta que eran fragmentos del Nuevo Testamento. E incluso hay fragmentos de Isaías 53. Y todavía siguen buscando, ¿verdad? Los arqueólogos siguen buscando y siguen encontrando y eso nos da nuevas evidencias sobre las escrituras, ¿verdad? Y sobre lo que tenemos. Otro dato importante sobre los evangelios es que si nosotros unimos todos estos fragmentos que hemos encontrado, la variación entre ellos es de menos de un 3%, ¿verdad? De las palabras de los textos que nosotros tenemos acá, por decirlo así, como de la Reina Valera, que es una de las traducciones palabra por palabra, ¿verdad? Más exactas en esa parte de traducción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia que tenemos en los textos no es de contenido, sino de algunas palabras como de o por o cosas así. Y para mí eso es súper impresionante, ¿verdad? De ver que lo que es en la parte fundamental de la doctrina que tenemos, ¿verdad? De lo que nos enseñan los evangelios, no hay diferencia. Yo creo que es otra cosa que ahora, mientras usted está hablando, estoy pensando en lo siguiente. Jesús es el único que revive después de 4 días de muerte. De 3. ¿Verdad? De 3 días, correcto, 3 días. En el caso de Lázaro, Jesús fue el que lo llamó, pero después de igualmente de 3, 4 días de muerte. Jesús es el único que revive después de haber estado muerto, ¿verdad? O sea, no hubo desfibrilador, no hubo médico que le hicieran RCP, ni que nada de eso, ¿verdad? Él ¿cómo se llama? Revivió. Y además de eso, hay evidencia, bueno, también la misma Biblia lo corrobora, que él estuvo vivo 40 días después de su muerte. O sea, que él estuvo visitando a los apóstoles, e incluso hay en este momento se me escapa en qué pasaje está, pero él le enseñó a ¿cómo se llama? Al que no creyó, siempre se me olvida. A Tomás, sí, correcto. Al que dudó, él le enseñó los huecos de sus manos y de sus pies y el hueco del costado, ¿verdad? Y evidentemente lo que nosotros vemos en relación con ese texto, de las 500 personas que lo vieron, fueron las personas que vieron la ascensión de él, ¿verdad? O sea, que estuvieron viendo, o sea, que tuvo conexión con ellos durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, y además también podríamos hablar de los soldados que estuvieron custodiando la tumba, y cuando se movió la piedra los hombres se huyeron. O sea que hay una evidencia efectiva y real de que Jesús resucitó. Sí, ¿verdad? correcto. Tenemos testigos oculares. También no sé si era Eusebio, que es un historiador romano, él habla sobre esa evidencia de Jesús, ¿verdad? Cuando hablaban de algún personaje importante, ¿verdad? Para los romanos, ellos daban ciertas características. Y hay en un libro de él, ¿verdad? Que habla sobre Jesús.
y le pone un título ahí y en palabras mayúsculas, como diferenciándolo de cualquier otra persona. Entonces es bastante bonito ver ese tipo de evidencias que están, por decirlo así, fuera de las escrituras o con académicos seculares. Así que continuamos y leemos Efesios 1, 20, 23, por favor. Dice así, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Entonces, según el versículo 20, ¿qué posición tiene Jesús? Sentado a la diestra de Dios Padre. Correcto. ¿Y qué autoridad tiene sobre las cosas según el versículo 21 y 22? Total. Y absoluta. ¿Qué posición obtuvo después de su muerte? Es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ser la cabeza de la iglesia. Correctísimo. Entonces, de esta lección, ¿qué aprendemos? Ok, los hechos maravillosos de Jesús confirman que Él era el verdadero Mesías prometido de Israel por medio de Isaías. La terrible muerte de Jesús también fue anunciada por medio del profeta Isaías. La vida de Jesús tuvo una gran diferencia con la vida de cualquier ser humano. Él no pecó. La muerte de Jesús tuvo el propósito de rescatarnos y demostrar el gran amor del Padre. Cristo resucitó y muchos fueron testigos. Jesús está sentado a la diestra del Padre y tiene autoridad sobre todo y es la cabeza de la iglesia. Así que vamos haciendo el cuestionario final. Marcamos con una V la afirmación que es verdadera y con una F cuando es falsa. Si alguien quiere leerlo, por favor, lo vamos desarrollando entre todos. Ok. Dice, marque con B cuando una afirmación sea verdadera o F cuando una afirmación sea falsa. Punto 1. Jesús no cometió ningún pecado. Punto 2. Verdadera. Ese es verdadero. Vamos haciéndolo de una vez, ok, verdadera. Sí. Jesús dio su vida en rescate por los que merecían ser rescatados. Falsa. Falsa. 3. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Verdadera. 4. Algunos pueden alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios por sus propios medios. Falsa. 5. La única forma de reconciliarse con Dios es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Verdadero. Completamente verdadera. Correcto. Vamos a la sección de aplicación, perdón. Dice, ¿cuál es la única forma de reconciliarse con Dios? Por medio de Cristo. ¿Y cómo puede glorificar nuestra vida el sacrificio de Cristo? Yo diría que siguiéndolo a Él y su ejemplo. Siendo obedientes. La 5 es verdadera, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Con gusto. Siendo obedientes, porque dice la palabra que no es el que diga Señor, Señor, sino el que obedece a su Padre. Correcto, correcto. ¿Alguien más? ¿Cómo glorificamos a Cristo en nuestras vidas? Dando testimonio. Correcto. Y ahí, poniéndonos al servicio, yo considero también que poniéndonos al servicio de los demás. Hola, nenita. Ajá. Poniéndonos al servicio de los demás. Creo que sería la forma más completa, digamos, de... Por ahí también hay No vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Las bendiciones que el Señor nos da, está para bendecir a otras personas. Porque si nos ponemos a pensar, lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, sino que ha sido dado por nuestro Dios. Entonces, con eso que tenemos, ya sea mucho, sea poco,
cómo lo ponemos a disposición, ¿verdad? De la iglesia, del evangelio. Esta Alguien, lección, esta por lección ahí es como una decía, lección, perdón, Dani, como una sí, lección para los testigos de Jehová, ¿verdad? Que va en contra de la creencia de la divinidad de Cristo. Sí, claro, ellos no creen que Cristo resucitó, más bien ellos consideran que Él murió y luego apareció como un espíritu. Si eso sucede, no hubo un sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio no va a satisfacer a Dios, entonces todos seguimos en pecado, pero ellos no lo ven así, no ven esa divinidad de Cristo, no lo ven también como que Él como que es Dios y Dios es tres en sustancia, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de también hecho, se aplica incluso, mucho para aquellos que pues se dicen cristianos, ¿verdad? De otras religiones, pero no tienen solo a Cristo, sino que tienen otros medios para llegar al Padre. Y aquí es muy claro, Correcto, la obra es de Cristo, es solo Él. sí. Es reconocer la autoridad de Él y de que Él es el camino, ¿verdad? Es el único camino. Esa afirmación que Él hace, Él dice, yo soy Dios y solo por medio mío ustedes pueden llegar al Padre. Ujú. No hay otro Es, mediador. exacto, sí. Golpeó la mesa y dijo, aquí estoy yo. Ese Ujú. es el único camino que tenemos. Y siempre me pongo a pensar, Cristo basta, Él es suficiente, porque necesitamos buscar a otros si tenemos el privilegio por gracia de llegar al Padre directamente por Él. De verdad es Correcto, Cristo basta. hasta Ujú. quitarle mérito a la obra de la cruz, quitarle mérito a Él, no creer que sea suficiente. Muchos creen que es demasiado Dios para acercarme a Él y necesito de otros para acercarme a Él, pero es también quitar mérito a su amor, a su obra en la cruz. Sí, es pensar en que eso, como usted algunos le dice, dicen, es quitarnos, es como es que pisotear él su está tan sacrificio. ocupado, es que dicen, ay, es que Dios está tan ocupado, y que voy a buscar a alguien que está allá arriba como para que me haga conexión. Casi como que dirían como haciendo chorizo, como para que influyen con otro, ¿verdad? Igual que la corrupción de la tierra, pero en realidad es un acceso directo, único y personal con Él. Los que somos padres entendemos que nuestros hijos no necesitan de nadie más para acercarse a nosotros. Más bien nos molesta. ¿Por qué mandas a alguien y no venís a buscarme? No me tenés confianza, me tenés temor. Uy, Acérquese confiado, soy su mamá, soy su sí, papá. Y eso hacemos con Dios, de verdad que es nuestro Padre y ponemos intermediarios. Y los que somos papás y mamás, entendemos que no, que más bien nos es molesto porque nos están mostrando no honra, temor. Y si es cierto, hay un temor reverente, es más bien ese temor para acercarse y no poner a nadie de por medio, porque a Él es al que le debo honra. Y eso se entiende Con, e- como papá también. con ujú. esas palabras que usted acaba de decir, Rosemary, hasta que nos dio una nalgada a cada uno por aquellas dudas. Uy. Entonces, eh, concluimos en este Cristo, ¿verdad? Que es el Cristo que encontramos en las Escrituras, que es Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, que fue el único capaz de satisfacer la ira y la justicia de Dios. Y porque nosotros ahora ya no somos sus enemigos, sino que somos sus hijos, nos podemos acercar a Dios, Ujú. podemos orar, ¿verdad? Sin que haya un intermediario, como en el Antiguo Testamento, que tenía que haber un sacerdote y él tenía que hacer el sacrificio y todo, y había que haber toda una purificación, digamos. Ahora nosotros nos acercamos porque Cristo lo hizo por nosotros y podemos orar al Padre y, como siempre les digo, presentar todo aquello que nos está aquejando, ¿verdad? Todo aquello que nos tiene preocupados, incluso lo que nos tiene contentos, y entregárselo al Señor y decirle, esta es mi vida y comprendo que usted es el tesoro más importante que yo tengo en todo el mundo. Otro, ahora que me acordé, algo que iba a decir antes relacionado con la muerte, ¿verdad? El Señor pone la muerte, podemos verlo así, ¿verdad? Si lo analizamos, como, como para que nosotros tengamos presente que todo se acaba. Podemos perder todo, pero nunca vamos a perder al Señor, como dice Pablo en Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, nada, nada nos puede separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Entonces podemos perder muchas cosas, podemos perder nuestra familia, el trabajo, el carro, podemos perder una pierna, podemos perder nuestros hijos, que nada nos va a separar de Dios y Él es suficiente para nosotros. Sí, amén. Amén, amén, amén. Tenemos que entender
y que efectivamente, o sea, que Jesús es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo que quiero decir con eso es que al decir que cuando hablamos de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es cierto, o sea, es Dios mismo. Sí, Así como eso se cada dice uno de como nosotros, para sí, así como como sí, sí, cada uno de nosotros tiene un cuerpo y en ese cuerpo hay alma y hay espíritu. Y donde usted va el espíritu, el alma y el cuerpo. Así eh, exactamente igual es la relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. el doctor Kenneth Bailey, relacionando la Trinidad, él decía que, y es un ejemplo que a mí me ayudó mucho a ilustrar la parte de la Trinidad. Él decía que él hablaba con una mujer musulmana, ¿verdad? Y decía que a ella nunca nadie le había logrado explicar el tema de la Trinidad, ¿verdad? De los cristianos, que para los musulmanes, ¿verdad? En el Islam es un tema de cómo Dios es tres y para ellos solo, Alá solo es uno. Entonces él decía, ok, es como vernos a nosotros. Pues voy a poner mi ejemplo. Ustedes me conocen, me ven como tal persona, soy José Pablo. Para ustedes tengo ciertas características. Para mis amigos, yo soy otra persona, ¿verdad? Ellos me conocen un poco más, pero para mi familia, las personas que están más íntimamente conmigo, me conocen de una forma diferente. Entonces, yo soy tres personas en una, por decirlo así, ¿verdad? Tengo como tres personalidades. Y algo así podríamos relacionar la Trinidad del Señor, ¿verdad? Que tiene esas tres funciones, por decirlo así. Espero no haber hecho mucho enredo en ese tema. Igual es un tema complicado que vamos a ver ahora más adelante, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho, ¿verdad? El tiempo y los aportes de ustedes. Cada día aprendo más y me encanta compartir con ustedes. No sé si hay alguien que quisiera hacer la oración, ¿verdad? O antes de eso, si hay alguna duda, algún comentario, algún aporte que quieran hacer. Quiero yo oro. Perfecto, muchas gracias, Rosemary. No sé si alguien va a compartir antes algo. No, bueno, entonces oro. Amado Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos estar en este tiempo, Señor, de aprendizaje, Dios, porque por tu gracia, Señor, estamos acá. Tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hemos venido aprendiendo de tu soberanía. Tú estás por encima de todo, tú lo gobiernas todo y todo aún se rige conforme a tu palabra. Nos has mostrado, Señor, quiénes somos. Pecadores, Señor, que no merecemos y no podemos, aún, Señor, que aunque quisiéramos acercarnos a ti. Pero tú por amor nos llamaste, nos escogiste, Señor, y nos has enviado a Cristo, Señor. Como leía, si estamos buscando a Cristo es porque tú nos buscaste primero. Gracias, Señor, porque no somos merecedores. Simple y sencillamente es gracia. Danos el entendimiento, el conocimiento y la revelación que solo viene por tu Espíritu. No es en nuestra capacidad ni en nuestras fuerzas, no es en nuestro intelecto, solamente por tu Espíritu. Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado, Señor, al no mirarte como tú quieres que te veamos, como ese Padre al que podemos acercarnos confiadamente por medio de Jesucristo, porque ahora no nos ves a nosotros, sino ves a Cristo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a servirte, Dios, a honrarte de la manera correcta. Enséñanos a conocerte como el Dios verdadero, el Dios, Señor, al que debemos mirar por encima de cualquier circunstancia, Señor, de nuestros propios placeres o deseos. Te necesitamos, Señor. Continúas enseñándonos. Abre nuestro entendimiento para ver más allá de lo que podamos ver en nuestra capacidad humana. Te necesitamos, Señor. Gracias por este grupo. Gracias por el hermano José Pablo, Señor, que se ha dispuesto a enseñarnos. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios, porque he sido agendado, Señor, por tu buena voluntad, porque aún ni un solo de nuestros días ha acontecido sin que tú, Señor, ya lo conozcas todo. Nos sometemos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias por lo que ha de venir, porque todo es para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Don José Pablo, qué gusto ver, de verdad, compartir con ustedes. Siempre es una bendición. Definitivamente se cumple aquel pasaje que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De verdad que sí, es una gran bendición, pese que estoy aquí en la hermana República de Guadalupe, Goicoechea, y ustedes están allá en la hermana República de Palmares. Yo disfruto tremendamente este estudio.
Tenemos una De verdad, es Argentina. una... Sí, Una Argentina en la Argentina. República de Argentina, papá. Entonces, digamos todos hermanos República, nosotros, para sentirnos todos internacionales. Exacto, sí. Bueno, somos internacionales, somos de otro reino, ni siquiera de acá. Sí, Somos- eso sí es cierto. Bueno, buenas tardes. Dios les bendiga tardes. mucho. Un Amén, placer igual. como siempre. Un José abrazo. Pablo, gracias de verdad por el tiempo que usted A dedica. ustedes las gracias. Que Dios los bendiga Igual. a todos. Hasta luego. Bendiciones.